este material. Perfecto. Creo que todo lo que conlleva al ejercicio de la fotografía y como lo hemos encontrado cuando entramos a buscar lo que significa fotografía, que nos transmite que es pintar o graficar con luz, ya nos está diciendo que en la luz está todo el ejercicio de la foto. En cuestiones de técnica, es decir, de elementos, ¿no? El elemento vital para que la fotografía exista es la luz. ¿Y en la oscuridad podemos fotografiar? Claro que sí. Entonces, ahí también juega como algo filosófico, creería yo, porque cuando uno hace larga exposición, recordemos que estamos hablando de parámetros fotográficos, que es el tiempo de obturación, el diafragma, la apertura del diafragma, y el ISO, que es la sensibilidad del sensor para que no nos quede tanto ruido, o en el caso que ya tengamos que exponer en mucha oscuridad, tenemos que elevar el ISO y sacrificar un poco el ruido de nuestras fotografías. Esos tres parámetros son importantes al hablar de pintar con luz en larga exposición. Pero recordemos nuevamente que pintar con luz es el significado de fotografía. Y viene ahí el significado de con luz estamos trabajando y ese es el elemental para realizar una fotografía. Y como decía, en la oscuridad se puede capturar una fotografía, se puede capturar una imagen y aún sin luz, aún existiendo ausencia de luz, podemos capturar una imagen. ¿Y cómo podemos capturar una imagen teniendo oscuridad si estamos hablando de pintar con luz, si graficar con luz? Y si no tenemos luz, ¿cómo podemos capturarla? Y ahí es donde yo llevo al que es prácticamente filosófico, porque la luz ya en este caso se convierte o se transforma en tiempo, en lapso de tiempo de entrada de la luz o la poca luz o la ausencia de luz, esa mínima luz, por más tiempo que lo dejes entrar al sensor, pues se convierte en imagen. Que nuestro ojo humano no lo perciba es una cosa muy diferente, pero cuando, por ejemplo, si nosotros entramos en este momento, a estas horas, a nuestro cuarto, a un baño, y apagamos toda la luz, quedamos en oscuridad total y necesitaríamos de pronto un cierto tiempo mientras nuestro ojo se adapta a poder distinguir algo si es que acaso entra un poquitito de luz. Si no entra nada de luz, quedaríamos totalmente en la oscuridad y no alcanzaríamos a ver nada. Algunos animales tienen la facilidad de poder ver en la oscuridad porque tienen un rango dinámico más amplio que el nuestro. El nuestro abarca hasta cierta parte, pero por ejemplo el búho, los cazadores nocturnos, los animales de caza nocturna, pues ellos tienen un rango dinámico súper amplio. Y es ahí donde juega el juego de la pintar con luz. Lo que nosotros vamos a hacer es jugar con el tiempo de obturación. Y cuando hablamos de tiempo de obturación, estamos hablando que todos los tres parámetros los vamos a manejar, no solo el tiempo de obturación. Y hay unas aplicaciones para celular que al final dejaré en el link para que puedan descargar, para que puedan manipular el tiempo de obturación, porque yo creería que si ustedes entran a su celular y aplican la cámara fotográfica, el mínimo tiempo que nos proporciona Lightroom, si ya tenemos Lightroom instalado, el mínimo tiempo que nos deja es 1/2, 2 segundos, 1, 2, no hay más. 1, 2, nada más. Es súper corto. Ese lapso de tiempo no nos funciona para generar una larga exposición, ¿ok? Entonces, recordando esta parte de que el tiempo es el que nos va a proporcionar esa captura de imagen en la oscuridad, o bueno, en una poca ausencia de luz, es donde nosotros podemos jugar también con pintar o iluminar puntualmente sectores o piezas o lugares donde yo quiera pues exponer con luz esa parte. Es decir, que yo puedo mostrar de un espacio oscuro puntualmente cositas y no todo el espacio, si yo quisiera, claro está.
Y con todo esto uno puede jugar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo en composición, es decir, en proponer una imagen, en proponer una captura de larga exposición. El primer ejercicio que yo recuerdo que hice de larga exposición en mi cuarto fue sentarme en posición de flor de loto y mover los brazos para generar varios brazos, como si fuera un, un un dios de la India que tiene varias manos. Y lo dejé de larga exposición más o menos unos 10 a 15 segundos. En esos 10 y 15 segundos procuré solo mover mis manos y quedarme totalmente quieto del tronco para abajo, porque si me movía, pues la cabeza también va a quedar barrida. Cuando estamos hablando de larga exposición, es importante tener en cuenta que vamos a contar con tres recursos claves, es decir, herramientas claves. El celular con la aplicación que voy a dejar al final es uno, y si no, nuestra cámara fotográfica. Si tenemos cámara fotográfica, genial, porque ella se va a dejar manipular. El día de la práctica, que es la próxima semana, que es presencial, los que no tengan la cámara fotográfica, no se preocupen, yo llevo mi cámara, llevo otra cámara de práctica y realizamos la práctica con las cámaras profesionales. Pero si no, ustedes, para que hasta ese momento, y si ya no tienen cámara fotográfica después del ejercicio y les gusta practicar este tipo de fotografía de larga exposición, es bueno bajar la aplicación que les dejaré al final, ¿ok? Esto para celulares Android. Para celulares iPhone, estoy buscando una aplicación adecuada, pertinente, porque extrañamente iPhone ha evolucionado en algunas cosas, pero en otras se ha quedado como muy corto. No sé si ustedes se han fijado, pero Android lo tiene más adelante en cuanto a recursos de cámara fotográfica en herramientas. Es decir, ustedes pueden tener control de ISO, exposición y tiempo de obturación sin necesidad de entrar a la aplicación del Lightroom. Eso lo proporciona Android, mientras que iPhone no tiene esa opción de entrar a una fotografía profesional, es decir, a manipular esos parámetros. Y ahí tengo que yo bajar una aplicación exclusiva para iPhone. Y para iPhone es más difícil encontrar. Para Android sí hay aplicaciones, y al final les dejaré una que nos deja, que nos da la posibilidad de bajar un poco más de 2 a 10 segundos, un poco más, tal vez llegan hasta 20 segundos. En este lapso de tiempo de 10 segundos es donde nosotros podremos pintar con luz. Entonces, la primera herramienta, nuestro celular o cámara fotográfica. La segunda herramienta es un trípode, el tripié. El tripié es importante. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros tenemos larga exposición, cualquier movimiento que tenga nuestro dispositivo de captura va a generar un barrido, lo que nosotros conocemos como barrido. Y en este caso de larga exposición, nosotros lo que queremos es que solo se barra o que quede en movimiento es la luz, y el resto de objetos, de elementos, y de hecho, si es una persona a retratar, deberá de estar quieta, muy, muy quieta en esos segundos que dejaremos abierto el obturador. ¿Qué sucede qué está sucediendo físicamente en el aparato, en la cámara? Él abre la cortinilla que está sellando la entrada de luz al sensor, y lo que hace es simplemente dejar más tiempo abierto, y después de un cierto tiempo lo cierra. En ese lapso de tiempo, pues entra la información al sensor, el sensor la captura y la puede mostrar visiblemente como una fotografía con luz, aunque estemos ausentes de luz. En ese momento, vuelvo y repito, es importante un trípode porque queremos que la figura o algún referente sea un poste de luz, porque esto lo podemos aplicar a muchísimas fotografías, como lo veremos ahora en referentes. Puede ser un auto, una casa, que estén quietos y que otro carro pase o que otro elemento pase y pinte con rayas y colores, y que los demás elementos estén quietos es lo importante. Es decir, que juguemos con el antagonista, con algo que se esté moviendo, con otro elemento que está absolutamente quieto. Esto en fotografía de larga exposición, no solo de pintar con luz, sino de larga exposición, es importante. Cuando veamos ahorita en referentes el efecto seda,
en el agua, en el río, y que quedan como si fuera tela, es ahí también importante jugar con el tiempo de obturación y con que la figura o los elementos que están alrededor estén quietos. Y para ello el trípode es clave. Si no tenemos trípode, debemos de tener en cuenta que es importante crearle o generarle un soporte a nuestro dispositivo. Si es el celular, tendremos que crearle un soporte para que lo sujete y que se quede quieto. Y para ello hay una cantidad de tutoriales para crear desde trípodes reciclables hechos con papel para celular y hasta para otros elementos reciclables para generar bases para nuestro equipo celular para tomar fotografías o para que se quede quieto. Lo importante es dejarlo quieto. Después veremos que en la herramienta del celular lo que vamos a utilizar también es el temporizador, porque en el momento que nosotros obturamos o tomamos la foto, movemos el celular y si se mueve, en ese tiempo que está entrando información o está el obturador abierto, pues se va a quedar barrido. Por eso es importante un temporizador de unos 2 a 5 segundos, cosa que ustedes pueden obturar, alejarse, la cámara se queda quietita y él capturará la imagen. ¿Ok? Listo, entonces tenemos ese y hay otra herramienta que es importante para poder pintar con luz. En el caso que nosotros salgamos a la calle y hacer street photo y jugar con la luz de los carros, pues no hay problema porque los carros son los que juegan con la luz, son ellos la fuente de luz. Pero si nosotros no tenemos los carros y estamos en la casa, ¿qué debemos tener? Una fuente de luz. En este caso yo tengo una lámpara, una lamparita LED recargable muy económica, creo que me costó como 15,000 pesos en Mercado Libre y lastimosamente ya no la encuentro ahora porque me gustaría comprarme otra de estas, porque sí que ha sido funcional. Y en este caso es una luz blanca. Es la fotografía que está en la imagen de divulgación de la clase de hoy, es lograda con esta lamparita. Podemos lograr, esta es una luz continua. ¿Qué es una luz continua? Pues precisamente que él está continuamente botándonos la luz, compartiéndonos luz. En cambio, el strobit, es decir, el flash, es un destello de luz, un solo destellazo. Cuando tenemos o contamos con flash, posiblemente contemos con mejorar que el retratado o el elemento que queremos capturar quede más fijo, más fiel, porque en el primer reventón que hace el flash queda congelada la imagen. Igual, el modelo tiene que quedarse quieto o algún elemento tendrá que quedarse quieto en ese momento para que si en el tiempo que yo estoy realizando el movimiento de mi luz, no quede barrido el personaje. Es decir, yo puedo congelar a la persona, pero si esa persona se sigue moviendo, va a quedar el personaje congelado y como con otros fantasmas a los lados, que también es una muy buena forma de componer. Es decir, es aquí donde nosotros jugamos con estas herramientas, no para hacer este juego de pintar con luz, no, es para sensibilizarnos y conocer cómo funciona el tiempo de obturación, es decir, la larga exposición, qué recursos nos puede dar ese manejo de larga exposición y después de qué recursos visuales nos puede dar, con cuál de esos recursos puedo yo jugar para expresar o comunicar algo. Eso es lo más importante en el arte, porque creo que técnicamente lo podemos aprender, pero después decir, es que yo quiero decir esto y esta herramienta con esta larga exposición me puede funcionar. Lo que les decía, posiblemente no quiera solo que se quede quieto el personaje, sino que el personaje quede congelado la primera imagen, pero después quede como tipo Matrix, que él se barría y quedaba como varios personajes y podría ser una muy buena propuesta visual y no solo moviéndose la cabeza, sino creando de pronto coronas con los dedos. Es decir, hay una cantidad ya de propuesta visual que uno puede generar a través de este ejercicio que lo que nos queda es mucho tiempo para seguir ejercitando y hacer laboratorio para la exposición. Porque con en larga exposición nosotros podemos generar hasta doble exposición, es decir, generar muchas exposiciones de imágenes. ¿Por qué? Porque en ese momento que está pasando el tiempo de obturación, yo puedo de hecho hasta tapar un momento
mover algo, poner otra cosa enfrente, destapar y que siga obturando. En el caso de las cámaras fotográficas, se les pone un cartoncito encima, se tapa y se puede cambiar de color, se puede cambiar de pieza, se puede cambiar hasta de lugar, la cámara, porque cuando no está entrando luz, tú te puedes mover, poner el trípode en otro lugar, destapar el cartoncito y está entrando otra imagen. Eso era antes, cuando no existía Photoshop, lo hacían de esa manera, la doble exposición. Podían componer dobles imágenes, es decir, la captura de una imagen y después otra imagen sobre ella misma. ¿Cómo? De esta forma, larga exposición. Dejaban unos, qué sé yo, un minuto de obturación, del tiempo de obturación. Y en ese minuto capturaban una imagen, tapaban con un cartoncito el lente, quitaban la cámara de ese lugar, la llevaban a otro lado y lo destapaban el cartoncito. En ese momento estaba entrando en la misma fotografía dos imágenes. Esto es, la verdad, un fenómeno impresionante para poder jugar con el lenguaje visual. Es decir, nuestra mente no puede realizar eso, nuestra mente puede realizar muchas más cosas, ¿no? Imaginar, explorar, pero no puede congelar y no puede mezclar dos imágenes al mismo tiempo, a menos de que con la imaginación nada más. Pero digo, físicamente, nuestro ojo humano no lo permite. Y la cámara fotográfica sí. Y es ahí donde juega la importancia de los parámetros de la cámara fotográfica. Es decir, es importante saber manejarlos todos. Estos modos de capturar de la cámara fotográfica, estos modos que nos vienen aquí, que son modo manual, modo de paisaje, modo automático, absolutamente todos son importantes conocerlos. Muchas veces veremos muchos memes, muchas publicaciones que dicen que cuando uno lo tiene en automático, pues no sabe manejar la cámara o pues ha perdido el pago de esta cámara profesional o semiprofesional. En este caso yo digo que en realidad todos los modos son importantes conocerlos, tanto el automático como los manuales y como los otros de modo de prioridad, de apertura de diafragma o de velocidad y de los otros que vienen que ya ajustados para paisaje, retrato, qué sé yo. Todos son importantes. Conocer esto es importante, conocer la herramienta es importante. Esta herramienta, al tapar nosotros este lente aquí con un cartoncito, puedo yo desplazarme, así yo tenga un tiempo de obturación larga, y después destapar nuevamente, quieta ya la cámara, puesta en un trípode nuevamente, destapa el cartoncito y vuelve a entrar la imagen. Esto, lo que decíamos, es un juego que nuestro cerebro no puede hacer y que la cámara, con los parámetros y que por eso el automático, perdón, el manual existe. Es decir, el parámetro manual no es tanto para capturar la realidad. La realidad yo la puedo capturar con el parámetro automático. Es decir, si yo voy a capturar la realidad como la veo, tal y como está, yo puedo poner el parámetro automático y darle obturación y me captura tal y como lo estoy viendo. Pero yo no quiero capturar tal y como lo estoy viendo el mundo. Quiero proponer una forma en como, no, como el mundo no lo ve, como nuestro ojo no puede verlo y que solo la cámara me posibilita. ¿Cómo? Con estos parámetros. Bajo la velocidad de obturación. La bajo al máximo, lo que más pueda bajar. Pónganle que un minuto, unos 30 segundos es suficiente para poder tener un tiempo para pintar con luz, ¿ok? Entonces, estamos hablando de tres parámetros nuevamente. Velocidad, ISO y apertura de diafragma. ¿Por qué los tres? Porque en el momento que ustedes bajen la velocidad muchísimo, 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 lo veremos en la práctica, va a quedar totalmente blanco, 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 blanco si tenemos un ISO muy alto, o si tenemos abierto el F, o si tenemos luz de día. Por eso es conveniente pintar con luz en la noche o en un lugar donde tengamos ausencia de luz. Podemos tener un poco de luz, pero es preferible no tenerla, porque ese poquito de luz nos va a contaminar la imagen en el momento que dejemos la larga exposición. Entonces, tenemos que tener el trípode, la cámara y la fuente de luz. Vamos a jugar con los tres parámetros: velocidad de obturación, ISO y apertura de diafragma. La velocidad va a ser yo diría que comencemos desde lo que menos nos permita
el dispositivo, en nuestro caso el celular o nuestra cámara. Si nos permite un minuto, perfecto, un minuto lo dejamos. Y si ya nos queda muy iluminada en ese minuto, pues bajamos ISO. Y si lo más de menos de 100 lo tenemos y sigue iluminando mucho, 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 cerramos el diafragma y no hay problema porque tenemos tiempo para movernos, para desplazarnos, para girar. En el dado caso que también no es conveniente dejar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque si tenemos un modelo o una persona que vayamos a fotografiar, pues de pronto si se mueve va a ser complejo esa parte. Voy a compartir aquí unas imágenes para que tengamos algún referente, para ir charlando e irnos incorporando a la parte visual. Voy a compartirles una imagen que realicé en la curva de Mondoñedo, arriba en el alto de Mondoñedo, y esto es un auto que pasó por ahí y simplemente creo que es importante, eso sí es importante, encuadrar antes de realizar la captura, es decir, no encuadrar y poner la cámara y ya, no, es decir, buscar un buen encuadre, buscar un buen fondo, saber que por ahí va a dirigir, que por ahí se va a mover y que nos va a lograr un buen campo de profundidad, es decir, un punto de fuga, hay una diagonal, las diagonales salen desde las esquinas, es decir, buscar la mejor, el plano. En este caso lo estoy haciendo un poco contrapicado. Si se dan cuenta, yo no estoy a la altura del personaje, yo estoy más abajo, casi que estoy a la altura de las rodillas. Y por eso tengo que alzar a ver y cuando yo alzo a verla, a ella, alcanzo a ver unas estrellas también, alcanzo a ver un poco de astrofotografía, una gotita. Y esto fue, creo que más o menos tienen unos 5 segundos, es muy corto, el tiempo de obturación que tiene esto es muy corto porque la luz que entra del auto cuando él pasa, la luz que él destella para iluminar la calle es muy, muy intensa. Y cuando pasan, pasan muy, muy rápido. Y en este caso necesito también que el modelo esté quieto en ese lapso de tiempo. Si yo la veo desde ahí, parece que estuviera bien, parece que estuviera definida, pero si yo la acerco y me doy cuenta que hay un movimiento que no es totalmente fiel, que no hay fidelidad en el personaje. Pero sí logro ver como las estrellas, miren, aquí hay un poco de estrellas, es decir, que ya empiezo a introducirme con este manejo de parámetros, no solo a pintar con luz, sino a explorar el astrofotografía, ¿ok? La astrofotografía empieza a entrar cuando uno hace larga exposición. Pero veo que la parte de acá abajo, de pronto los zapatos sí están más enfocados. ¿Por qué? Porque como tiene más firmeza en los pies que están en el piso, que la cabeza que no tiene tanta firmeza porque pues hasta arriba va a tambalearse un poco más. Afortunadamente pues fue corto el tiempo, uno alcanza de lejos a observar su rostro, sus ojos, su boca, no quedó ilegible, quedó legible. Entonces funciona. Funciona totalmente. Este es un tipo de ejercicios. Nos puede funcionar muy bien para generar un tipo de propuesta visual diferente, alternativa, y que sea un recurso que nosotros podemos contar, que está en la calle, que son los carros que están pasando. Es decir, los recursos están afuera. Yo no puedo tener la lámpara, no puedo tener esta lamparita, pero tengo los carros que están pasando y utilizarlos a ellos para composición. Hay lugares como los centros de atracción, los juegos de atracción, vienen con luces y como tienen movimiento, pues van a generar ese tipo de fotografía de alto impacto visual con luz y color. Este tipo de fotografía me gusta compartírselos ahora porque la fotografía de navíos, ¿no es cierto? Porque es muy poco lo que uno charla de fotografía de navíos. Charla casi que de lo más cotidiano, de la esponjilla metálica que uno la gira y salpica la luz, de la lamparita que se mueve, del celular que uno pone el LED y escribe las letras o hace un corazoncito y escribe así. Es decir, este tipo de ejercicios son los más cotidianos con los que uno inicia y comienza a charlar. Pero creo que este tipo de fotografías, como la fotografía de navíos, la fotografía submarina y la astrofotografía, nos lleva a imaginarnos y a explorar otro mundo de la fotografía que tal vez no veíamos o no pensábamos cómo era. Este tipo de fotografía, como está debajo del mar, submarino, totalmente sumergidos a kilómetros de distancia,
Es difícil que entre una fuente de luz, tal vez posiblemente la fuente de luz no alcanza a llegar hasta allá, hasta el fondo del mar. Es así que es necesario pintar con luz. ¿Cómo realizan este tipo de fotografías? Es necesario que el trípode lo empotran al piso, lo enlazan, lo enzarpan al piso. Es decir, perforan el piso del mar hasta donde encuentren base fija, anclan ahí el trípode y sobre ese trípode ya pueden ubicar su cámara. Una vez que tienen ellos ubicadas las cámaras, instaladas y fijas, ellos lo que hacen es pasar, así como lo ven a este buzo, pasan el buzo con la lámpara sobre el barco o sobre el avión o sobre los navíos que le encuentre. Hay infinidad de propuestas, hay un fotógrafo impresionante que lastimosamente no lo recuerdo ahora, pero se los voy a pasar el dato, porque yo lo miré en Netflix precisamente, que él fotografiaba avionetas, navíos de avionetas, y hacía ese ejercicio de pasar con la lamparita para que quede bien pintado, bien bonito. Es decir, por donde va pasando la lámpara, es donde va a quedar iluminada la fotografía. Si él no pasa con la lámpara en alguna parte del barco, esa parte del barco de pronto no quede muy bien iluminada, simplemente le va a llegar un poco de luz, pero tal vez no toda. Así que este tipo de fotografías nos exige no solo conocer el manejo de la herramienta del tiempo de obturación, sino nos exige eh, dedicarnos o proponernos un poco más, retarnos a la hora de empotrar un trípode al piso del fondo del mar o hallar la manera de que ese trípode se quede empotrado en el fondo del mar. ¿Cómo? Llevar un soporte de peso, es decir, puede ser plomo o algo pesado que se quede fijo y llevarlo hasta el fondo del mar que ahí se quede empotrado el trípode. Es decir, el trípode puede ya ir empotrado en algo muy, muy, muy pesado y que ya simplemente lo lleve y lo pueda sumergir y que me llegue hasta el fondo del mar. Todo esto es un reto para la fotografía. Y aparte de eso, debajo del mar no es lo mismo que fotografiar por fuera del mar. El filtro o el color del mar genera que nuestros colores no sean iguales. Así que ellos utilizan un filtro rojo para fotografiar debajo del mar. Para la fotografía submarina es necesario un filtro rojo para capturar los colores, entre comillas, reales. Así que este es también un reto fotográfico de larga exposición que me parece importantísimo como reconocerlo y como valorarlo y como que tenerlo en cuenta que se nos quede ahí en nuestras cabezas. Me dice por aquí, estás hablando, profe, la clase va a estar buenísima. Profe, sí, sí, totalmente. Este tema de la larga exposición es importantísimo y es súper entretenido el laboratorio como tal en la práctica, porque uno puede explorar a niveles bastante propositivos, no solo con la lamparita. Veremos que uno puede hacer plantillas y las plantillas, es decir, hacer recortes y los recortes quedan como plantillas para que cuando uno pueda pasar por ahí la luz, queden pintando figuras con las que uno pueda jugar con el espacio. Es decir, en pintar con luz hay cantidad de propuestas, por eso en la siguiente sesión veremos referentes y de esos referentes tomaremos varias ideas para llegar la próxima semana con algo definido y decimos, no, vamos a jugar con esto otro, con esto otro. Igual, desde ya si tenemos por ahí un lugar donde comprar las esponjillas de metal, la esponja de metal delgada, esa nos funciona muy bien. Recuerden que es la delgada, no es la esponja de metal gruesa, es la delgadita. Para lograr ese tipo de imágenes, también este tipo de lamparitas. Y si tienen lámparas de colores también, si tienen varitas o espadas, por ejemplo, habían unas espadas que vendían en este lugar donde venden disfraces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este lugar donde venden disfraces? Se me fue el nombre. En Bogotá venden disfraces en este lugar. Y ahí miré que vendían una varita una espada de luz y estaba como hasta en 5,000 pesos. Sino que yo en ese tiempo iba de carrera y no la compré. Ya cuando iba a comprarla, la habían agotado, porque es que la verdad
Pues bueno, los niños son locos por esas espadas luminosas, pero yo la miré, inmediatamente la miré, me imaginé pintar con luz con esa espada, porque todo lo que son varitas luminosas, nosotros como fotógrafos ya sabemos que hay ahí una propuesta de luz interesantísima. Así que ustedes, si tienen una lamparita por ahí, de una vez vayan separándola, de una vez tengan por ahí su recurso. Si no, tranquilamente nuestro celular también nos funciona, no hay problema. Entonces, ¿qué más tenemos como herramienta? El trípode. Si no tienen trípode para hacer ejercicio con su celular, les dejaré al final un link de YouTube para realizar un trípode con papel reciclable. Eso es supremamente fácil, dado el caso que no tengamos el recurso para comprarnos el trípode y que no haya pretextos para no tener un trípode. El trípode para celular, hay cantidad de tutoriales para realizarlos y es importante tenerlo para este ejercicio fotográfico. Listo, vamos ahora sí otra vez a compartir aquí la pantalla. Creo que me faltan como 10 minutos, pero mientras vamos a iniciar a compartir acá, perdón. Perfecto. Vamos a ver. Perfecto. Estamos aquí mirando, continuemos con estas impresionantes fotografías de navíos y aviones de guerra. Miren, por ejemplo, esta fotografía. Para poder capturar estas imágenes, para poder ver el avioneta que está ahí debajo del mar, es importante tener una larga exposición, tener una fuente de luz demasiado intensa, demasiado intensa o una larga exposición, cualquiera de las dos. Pero en este caso, ellos hacen larga exposición. Miren, aquí está la foto, están motos, miren, son interesantísimas este tipo de navíos porque, bueno, son fotografías que no todo el tiempo uno tiene como esa facilidad de estar en el fondo del mar y conocer este mundo submarino, ¿no? No todo el mundo tiene como este recurso de poder viajar al fondo del mar, tener este aprendizaje de bucear. No todo el mundo tiene esa pasión y lograrlo. Y miren esta fotografía, por ejemplo, que es por dentro de un artefacto, dice por aquí, perforaciones en el fondo muy atractivo, un sitio que penetra la luz. Sí, exacto, sí, es como una especie como de barco o de avioneta también. Y bueno, a través de los agujeros de las ventanas o de los agujeritos que tienen estos barcos, pues nos genera esta composición. Pasando ellos también con la lamparita, van pasando, van pintando con luz y bueno, son propuestas supremamente interesantes porque miren que ellos proponen no solo pintar el artefacto, sino generar una propuesta visual diferente, porque ellos muy bien pueden esta fotografía no lograrla, sino simplemente por fuera y ya irse, ya tenemos la fotografía. Pero no, esto es una fotografía artística. Miren el plano aberrante holandés. No está totalmente derecho. Conservan que el navío está inclinado para que uno siga conservando como esa magia de como que desconocido, como que no es normal este plano, como que no es muy derecho y conserva toda esa magia. Perfecto. Miren, aquí está supremamente bonita, aquí está pasando con la lamparita, pintando con luz. Muy bien, se lo ve clarito. Aquí están pintando con luz con sus lámparas. Genial, genial. O sea, esta es una fotografía, me parece importante porque el imaginarse nada más este tipo de ejercicios es clave, 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 clave. Veamos otros referentes de pintar con luz o light painting, que le llaman light, ¿no es cierto? Light painting, que le llaman. Ahí está light painting o pintando con luz. Cualquiera de los dos términos nos pueden funcionar. Cualquiera de los dos términos que ustedes buscan, lo encontrarán y habrán cantidad de tutoriales, cantidad de ejercicios, cantidad de referentes. Pero es aquí, por eso esto es importante, en un mundo donde lo sabemos todo, nos exige realizar algo diferente siempre. Esto tal vez es una exigencia que la generación que se va actualizando cada vez tiene un compromiso más alto, porque como les digo, la información está en Internet y en un mundo donde ya lo sabemos todo y lo tenemos todo, pues lo que nos exige es proponer algo
que a nosotros, por lo menos a nosotros como personas que estamos en proceso de aprendizaje, quedemos satisfechos, quedemos contentos. Ejercicios básicos, como vemos aquí, interesantes y propuestas muy elementales como para iniciar el ejercicio del pintar con luz. Creo que estos ejercicios son interesantes, muy básicos. Miren, un chico arrojándole un lazo de luz y aquí el destello en el pecho. Ejercicios básicos, ¿verdad? Ejercicios básicos que creo que por ahí uno inicia, porque por aquí también creando lo que son alas, corazones, letras, son ejercicios que uno los va a ver cotidianamente en ejercicios básicos de fotografía. Se los aseguro que estoy en cantidades y los podemos hacer, claro que sí. Eso es mucho mucho más viable y mucho más fácil porque simplemente es el ejercicio, pinten, mueva la lámpara, mueva la luz y ya. Pero si se dan cuenta, nosotros a través del referente ya nos propone algo más. Uno dice, ay, pero existe esto, ¿no? Existe esto otro. Miren, claro, uno puede hacer corazones, puede hacer el infinito, puede hacer letras. Claro que puedo hacer eso, sí. Pero veo que también puedo hacer esto otro. Por ejemplo, esta fotografía donde son dos personas que están jugando como a lanzarse poderes, como un tipo de Saiyajin, jugando con los poderes mágicos y lanzándose un poder y el otro. Entonces, aquí es donde juega la narrativa. Entonces, vamos a pensar más bien en cómo jugamos con esa narrativa, cómo podemos jugar con un elemento a fotografiar. Por eso la varita mágica o la varita de luz, que le llamo yo la varita mágica, me parece clave porque como vemos en esta fotografía que está aquí de esta chica, estas fotografías que están aquí ya son con varitas y es una vara más o menos de unos 50 centímetros de largo, o tal vez de 1 metro de largo, para generar este diámetro de unos 2 metros. Y súper bonito, miren cómo nos queda atrás, o esta que está aquí, bueno, ya son con esas varitas que nos puede funcionar muy bien. Entonces, también necesitamos, si es posible, contar con otra persona, en este caso, como modelo, o si ya no tenemos esa facilidad, pues tenemos que hacer otro tipo de fotografía, como lo veremos acá, que no necesariamente tiene que ser con modelo, sino con un elemento que esté ahí, que nosotros lo podamos delinear o jugar con parte de la fotografía. Pero cuando tengamos más elementos para proponer, por ejemplo, un modelo, una persona que nos mueva la lamparita, pues ya podemos hacer un poco más propositiva la fotografía, que no se quede solo ahí. Miren, por ejemplo, este juego de fotografía, cuando ya pintan con luz, con una intención, con la intención de generar fluido, de generar movimiento. Aprovecharon el movimiento de la luz, de la lámpara, precisamente para generar esa magia. Y miren ese referente tan bonito, porque perfecto, ella está simplemente, viene caminando, esto es con flash, esto es flash y larga exposición al mismo tiempo, ¿ok? Entonces captura, se queda quieta, viene el movimiento de la lámpara y se fue, perfecto. Pero es súper bonito. Algunas habrán en postproducción, claro está, obvio, habrán otras en postproducción y uno puede crear esto en postproducción, es decir, simplemente mover la lámpara y después en postproducción montar las dos imágenes. Pero la idea y la magia de pintar con luz es que nos quede en tiempo real, en el tiempo de producción, la fotografía. ¿Ok? Vamos a jugar también con flash. Voy a llevar un flash ese día para que podamos jugar con un congelado un poco